Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer al CIAC por la oportunidad que nos brinda cada año, ¿verdad? De poder presentar los productos de investigación que estamos desarrollando tanto personas investigadoras como estudiantes de posgrado y de grado, ¿verdad? Hoy voy a presentarles aspectos del anteproyecto de mi tesis de maestría, cuyo título es Revolución en disputa, lenguajes políticos, movilización social y memoria de la nueva izquierda en Costa Rica entre 1965 a 1987. A modo de introducción voy a citar dos anécdotas que me generaron un significativo malestar, pero que resultaron indispensables para este trabajo. La primera fue con el profesor Ronnie Viales y la segunda con el compañero Michael Solano. El primero, en el curso Teoría y Métodos de Investigación Histórica, el profesor se dirigió a los 5 matriculados que éramos en ese momento y nos planteó dos preguntas desafiantes. ¿Por qué es importante lo que ustedes investigan? ¿Acaso ustedes le preguntaron a alguien, se les interesa lo que ustedes están trabajando? Por otro lado, el colega Michael Solano me lanzó una duda muy similar en una de esas caminadas que teníamos de Finca 2 después de clases hasta Finca 1. Esto para agarrar el bus. Todavía no entiendo cuál es el objetivo de estudiar su tema. El desazón que me generaron estos dos momentos me llevó a profundizar en algo que es básico, pero que en ocasiones lo vemos como accesorio en la investigación histórica, que son cuál es la pertinencia social y académica del trabajo. Yo diría que la militancia izquierdista en nuestro momento histórico, al cual yo he pertenecido durante mucho tiempo, tiene memoria, pero como toda memoria es selectiva, y en su discursividad se retienen exclusivamente conceptos que evocan la narrativa de la izquierda tradicional, representada por vanguardia popular. Esto lo podemos visualizar mediante varios ejemplos ilustrativos. Por ejemplo, el presente discurso de José Merino del Río, fundador del único partido de izquierda con representación legislativa en estos momentos, en donde dice: somos herederos de una Costa Rica excepcional, que ha sido forjada en los 40 por grandes hombres, Calderón, Sanabria, Figueres y Mora. Esa Costa Rica excepcional nos la quieren arrebatar los neoliberales. Con sus privatizaciones a golpe de tambor están olvidando lo que ha hecho a Costa Rica diferente: las reformas controladas, los pactos y el diálogo social. La lucha contra el neoliberalismo es la lucha por defender la vieja Costa Rica y por seguir con el proceso de perfeccionamiento democrático, cuya senda ya había marcado Mora en la década de los 40. Por otro lado, invocando un ejemplo más cercano a la fecha en la que se realiza esta presentación, Jonathan Acuña, diputado por la provincia de Heredia del Frente Amplio, dice que Vanguardia Popular, con don Manuel Mora al frente, supo luchar, incidir y construir acuerdos que parecían imposibles con el doctor Calderón Guardia y la Iglesia Católica. Y así se lograron avances tan inmensos como la aprobación del Código de Trabajo o la incorporación de las garantías sociales a nuestra Constitución política. En síntesis, estos ejemplos muestran que el imaginario dominante dentro del espectro político izquierdista todavía reside en la tradición del diálogo y el pacto social, emanadas de la experiencia de la década de 1940. Sin embargo, estas fueron las únicas experiencias de izquierda que hubo, o por el contrario, la retención de estos conceptos, pacto y diálogo social, invisibilizan la existencia de un repertorio ideológico más amplio en la trayectoria de izquierda costarricense. Decía Reinhard Koselleck que los conceptos permiten acumular experiencias, es decir, para integrarlas en la vida de cada uno se necesitan conceptos, pues los conceptos permiten guardar y retener las experiencias incluso cuando éstas ya se han desvanecido. Uno necesita conceptos para saber lo que sucedió, para almacenar el pasado en el lenguaje y para integrar las experiencias vividas en sus capacidades lingüísticas y en su comportamiento. Aparte de lo mencionado por Reinhard Koselleck, resulta pertinente reconocer cómo la construcción del espacio de experiencia, como en este caso, ha sido opacado por el hito de la década de 1940, lo cual ha condicionado el horizonte de expectativa de la izquierda contemporánea. Por esto, resulta adecuado ampliar ese espacio de experiencia y estudiar a las llamadas nuevas izquierdas. Esto no con la finalidad de tomar partido o subrayar la predilección de un servidor con esta corriente político-ideológica,
sino para ampliar el espectro, el espacio de experiencia de la izquierda y esclarecer que en la segunda mitad del siglo XX existieron en el discurso izquierdista futuros posibles apartados del diálogo entre caudillos y reformas aditivas. Narrativa de la que estaba cargada la discursividad de la vieja izquierda o del comunismo a la tica. Y que por otro lado tuvo lugar en Costa Rica una nueva izquierda que subrayaba la importancia de la revolución y la toma del poder. Mientras que los PCs latinoamericanos, entre ellos Vanguardia Popular, hablaban en la segunda mitad del siglo XX de la vía pacífica al socialismo mediante una etapa de gobernación conjunta con las burguesías nacionales, la nueva izquierda representaba la voluntad para actuar, en palabras de Greg Grandin en The Last Colonial Massacre. Es decir, en la producción de condiciones para la toma del poder de la clase obrera y campesina. Además, esta nueva izquierda se presentaba como resistente a cualquier diálogo entre las burguesías nacionales y las clases dominantes, incluso aquellas que eran presentadas como antiimperialistas y antifeudales. ¿Cómo lo fueron las agrupaciones representadas? ¿Cuáles fueron estas agrupaciones de nueva izquierda? El Partido Socialista Costarricense, cuyas figuras, bueno, para ponerles un poco cara a sus principales dirigentes, José Francisco Aguilar Bulgarelli, por ejemplo, Álvaro Montero Mejía, Alberto Salom, Roberto Salom y Vladimir de la Cruz. Y del Movimiento Revolucionario del Pueblo, Sergio Eri Gardón y José Fabio Araya. Bueno, ¿cuál es la pertinencia académica de este trabajo? La investigación histórica ha estado más concentrada en Vanguardia Popular, mientras que el estudio de la nueva izquierda ha sido como mucho tangencial. Ejemplos de lo último podemos verlos en el trabajo de José Mario Salazar, en cuyo avance de investigación llamado la izquierda en la historia política de Costa Rica, hace una sucinta caracterización del MRP, empleando una serie de adjetivos que oscurecen la discusión más que su esclarecimiento. Los términos de ultraizquierdistas para designar al MRP pueden ser muy útiles para estudiar el discurso de sus críticas y adversarios, pero la apropiación acrítica de esta nomenclatura por parte del historiador puede derivar en una serie de sesgos analíticos importantes y en el poco rendimiento en el descubrimiento de nuevos hallazgos en la investigación. Por lo que esta investigación se propone, más que proyectar la subjetividad del historiador, la cual obviamente siempre estará presente, se pretende la sistematización del discurso político de esta nueva izquierda en aras de su comprensión. Es decir, no se busca la eliminación de mi subjetividad, sino más bien de su asertiva canalización. Asimismo, teniendo en cuenta que nos encontramos en una mesa denominada Política y Guerra Fría, me voy a permitir subrayar cuál es el aporte de mi trabajo a los estudios de la Guerra Fría costarricense. Iván Molina y David Díaz, en el epílogo El verdadero anticomunismo, afirmaron que el Estado costarricense tuvo la posibilidad de enfrentar con inusitada versatilidad los desafíos de un mundo dividido en dos bloques, sin perder su capacidad de renovarse institucionalmente. Por eso, organizaciones extremistas de derecha como el Movimiento Costa Rica Libre no tuvieron un eco amplio y profundo entre la mayoría de la población costarricense, como tampoco lo tuvieron los movimientos de izquierda más radicales, surgidos tímidamente a partir de la década de 1960, los cuales no lograron imponerse a la moderada y pacífica tradición comunista iniciada en 1931. Esta afirmación solo suscitó una cita al pie de una fuente primaria proveniente del discurso de un exdirigente comunista llamado Francisco Gamboa, quien publicó un libro testimonial llamado ¿Cómo fue que no hicimos la revolución? Citar la versión de un exmilitante comunista del Partido Vanguardia Popular tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, hacer pasar por verdad un testimonio cargado de menosprecio hacia la nueva izquierda. En concreto, el de un relato que intenta disminuir de antemano el papel jugado por esta corriente en la vida política costarricense. Es por esto que en este trabajo se intentará subrayar el punto de vista que puede ofrecer la Guerra Fría global. Es decir, desde una perspectiva que entiende que dicho conflicto geopolítico no solo consistió en la pugna entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino en una serie de actores no alineados a dichos bloques, con relativa autonomía, especialmente en el tercer mundo, ¿verdad?
Siguiendo las bases de este planteamiento, el trabajo hará hincapié en el papel de la nueva izquierda como un actor que se diferenció de la izquierda tradicional de corte prosoviético. De igual modo, vamos a cuestionar el indicador de relevancia que presentan ciertas historiografías, las cuales en muchas ocasiones están asociadas al impacto que produjeron las acciones armadas de la nueva izquierda. A la nueva izquierda costarricense no se la puede utilizar utilizando la misma vara de medir que los anteriores estudios, sino que hay que utilizar una serie de pautas metodológicas que ya han ido adelantando nuevos estudios sobre la nueva izquierda, como el presente, editado por Nicolás Dipp, que contiene una serie de artículos de Rafael Rojas, Eric Solov y entre otros investigadores de la nueva izquierda más contemporáneos, ¿no? Partiendo de la justificación anterior se desprenden una serie de ejes importantes. Por un lado, se rescata la necesidad de trabajar la transformación del lenguaje político, es decir, de los conceptos que han participado en la configuración del presente de la izquierda, empleando para ello el estudio de la trayectoria histórica. Y por otro lado, se necesita trabajar la trayectoria de la nueva izquierda, pero también su memoria, o sea, la presencia o el olvido de la nueva izquierda en Costa Rica en el discurso de la izquierda actual. Es por este motivo que se trazaron los siguientes objetivos: analizar el impacto del origen, la transformación y la disminución de los lenguajes políticos promovidos por la nueva izquierda durante la Guerra Fría global, tanto en su propuesta de revolución diferenciada de la vieja izquierda, como en la particular tensión que sostuvo con los partidos dominantes, con el fin de dimensionar la presencia u olvido de estos lenguajes en la memoria de la nueva izquierda. Los objetivos específicos son analizar los cambios conceptuales que experimentó la propuesta de revolución de la nueva izquierda costarricense para comprender su intento de adecuarse a la realidad nacional desde su origen y desarrollo en las dinámicas de coalición conjuntas con la vieja izquierda, en concreto Pueblo Unido, ¿no? Y luego Alianza Popular y las diversas coaliciones. Examinar el significado que tuvo para los sectores populares involucrados, los representantes gubernamentales y los actores vinculados a partidos dominantes, las movilizaciones sociales en las que participó la nueva izquierda, para comprender la relevancia que tuvo la intervención de la nueva izquierda en la vida sociopolítica de Costa Rica. Por último, analizar el discurso de la nueva izquierda frente a la pérdida o no de su permanencia entre 1984 hasta 1987, desde las fuentes documentales y testimonios, para comprender el recuerdo o el olvido de estos lenguajes políticos. Ahora bien, aunando la justificación y los objetivos, se pueden vislumbrar cuáles serán los referentes teóricos empleados, ¿no? Para esto, la historia de los lenguajes políticos será central. Esta corriente teórico-metodológica permite situar el discurso de la nueva izquierda en una trama de relaciones lingüísticas en las que éstas se insertan, según Palti. Es decir, en la capacidad de contextualizar cuáles eran los convencionalismos conceptuales con los que éstas contaban y cómo, con malicia premeditada, dotaron a dichos conceptos de sentidos claramente diferentes a los habituales. Para ello, la categoría de cambio conceptual será fundamental, puesto que permitirá reconocer los usos y los significados de ciertas palabras clave y cómo éstas indican un cambio del discurso de la nueva izquierda con respecto a la vieja izquierda. Asimismo, también se hará énfasis en la transformación del discurso de la nueva izquierda desde su génesis hasta su disolución político-partidaria. Esta visión antes mencionada pone en diálogo a la escuela de Cambridge y a la escuela alemana de los conceptos, de las cuales elaboré una relación intrateorética que rescata las 4 posibilidades de cambio conceptual de Koselleck, así como la dimensión performativa del lenguaje de Skinner y Popov, que aunque viene de la filosofía del lenguaje ordinario. Pero también en esta ocasión caben las críticas hechas por Palti. Para él, el error de Koselleck consistía en entender la historia conceptual como un método subsidiario de la historia social, mientras que aquí lo entendemos como una postura teórica autónoma, capaz de dar cuenta por medio del lenguaje de aspectos que las determinaciones contextuales no pueden darnos, tal y como lo postuló Elias Palti. Asimismo, rescatamos la idea de que el lenguaje es el contexto, como lo anotó Skinner. Por lo tanto, la división de la dimensión lingüística y extralingüística de Koselleck no tendrá lugar en este trabajo.
Lo anterior para no caer en un reduccionismo intrateorético. Por esto asumimos la visión de Gadamer, para quien no hay experimentación de la temporalidad sin el lenguaje. Para la segunda pregunta me va a servir mucho lo que es la sociología de los movimientos sociales, la cual va a cobrar protagonismo para este segundo objetivo. Dado que si invertimos la idea de Skinner, que postula que cuando alguien dice algo está haciendo algo al decir, entonces podemos afirmar que cuando alguien hace algo está diciendo algo al hacer. Un ejemplo lo encontramos en la película La Chinoise de Jean-Luc Godard, cuya protagonista, Véronique, forma parte de una secta maoísta que cree que colocar bombas en la universidad y matar a un par de estudiantes invoca un símbolo y un mensaje que podría traducirse en cómo la universidad aliena a la juventud y la aleja del horizonte revolucionario. Más allá de este ejemplo tan ruidoso, podemos capturar la esencia del ejemplo. Detrás de las acciones subyace un significado. El lenguaje no es solo verbal. En este caso, las movilizaciones sociales responden a una serie de oportunidades políticas, es decir, los momentos que habilitan las demandas sociales disponibles. Esta categoría se asemeja a las oportunidades de enunciación de la escuela de Cambridge, es decir, los contextos lingüísticos que permiten que alguien pueda decir algo. Estas oportunidades políticas pueden ser las siguientes: el grado de tendencia a la apertura del sistema político institucionalizado, la estabilidad en las alineaciones de las élites que defienden determinadas líneas políticas, la posibilidad de contar o no con el apoyo de estas élites, la capacidad estatal para reprimir los movimientos sociales y la tendencia a hacerlo. Estas oportunidades permiten que haya una serie de demandas o movilizaciones sociales. En este caso tratamos de rescatar la dimensión significativa de estos movimientos, porque como diría Koselleck, faltan 4 minutos, sí, ahí estoy viendo el tiempo, Rosa, muchas gracias. Ninguna actividad social, ningún enfrentamiento político y ningún intercambio comercial son posibles sin el discurso y una respuesta, sin una planificación dialogada, sin un debate público o una conversación privada, sin una orden y su obediencia, sin el consenso de los implicados o el disenso articulado de los partidos en conflicto. Toda historia cotidiana depende del desarrollo del lenguaje en acción, del discurso y del habla, del mismo modo que ninguna historia de amor es concebible sin al menos 3 palabras: tú, yo y nosotros. En referencia a la cuestión de la memoria, tengo algunas referencias teóricas, aunque no he profundizado seriamente en ellas, por ejemplo en Enzo Traverso, Paul Ricard y Alessandro Portelli. La técnica más adecuada una de las técnicas más adecuadas podrían ser el análisis del contenido, el cual persigue la examinación del corpus textual de las fuentes bajo los parámetros del cambio y la transformación del contenido de los discursos, que puede ser de utilidad para el tema del cambio conceptual. Con respecto al tema de la memoria, no he profundizado tanto en el tema de la historia oral, pero me remito a una cita de François Haus, quien dice que los testimonios orales no dicen nada más que la verdad reconstruida en el momento que es recogida. El historiador debe ser consciente de esto, aun reconociendo la validez de un testimonio en el momento que se expresa como revelación de una forma de subjetivación del instante, y no acechar en él forzadamente la expresión de mala fe. Ya para entrar en las fuentes que voy a utilizar para mi trabajo, tengo el material impreso, ¿verdad? Varios periódicos del Partido Socialista, por ejemplo, La Verdad, Posición Revolucionaria, Pueblo de Javier Solís Herrera, donde había mucha información del Partido Socialista, Pensamiento Revolucionario, que es una revista del Partido Socialista, Posición Revolucionaria, que es del MRP, El Trabajador, La República, ustedes ya la conocen, Periódico Libertad de Vanguardia Popular, un poco por el tema de el lenguaje político no entendido como algo que le pertenece a alguien en concreto, sino más bien como el campo que da lugar a la controversia, ¿no? También las fuentes de los libros, digamos, que edita las mismas editoriales de esta nueva izquierda, ¿no? Que son varios textos que están en las distintas bibliotecas de las universidades públicas, de la UNA y la UCR. Y por otro lado tenemos también el Fondo Documental Manuel Mora Valverde, que tiene varios documentos del Partido Socialista y del MRP, así como los testimonios. Últimamente se han publicado muchos, por ejemplo el de Sergio Eri Gardón, Entre Siglos,
el Mitos y sin razones de Josefa Villaraya, antiguo dirigente del MRP, y bueno, algunos testimonios que han sido digitalizados en la revista CR, algunos que están en YouTube, en SoundCloud, etc. También, bueno, el libro de Los amigos que venían del sur, Militantes, de Ignacio Dobles, Vilma Leandro, muy conocidos. Bueno, me faltan exactamente 3 segundos para llegar a los 20 minutos, pero voy a mencionar algo que es como una suerte de autocrítica, ¿verdad? Porque necesito todavía puntualizar cómo voy a hacer el análisis, más allá de los referentes teóricos que tengo, ¿verdad? Es un reto. Necesito construir matrices y tipologías. Todavía no sé cómo sistematizar muy bien las fuentes y cómo acomodar todo lo que quiero hacer, por ejemplo, en un Excel, con el propósito de facilitar todo este análisis. La profesora Isabel Álvarez y la profesora Andrea Montero me han dado señales, pero todavía es una tarea que hay que emprender, ¿verdad? Decía Palti que los sistemas de pensamiento son incategorizables. Entonces, ¿qué hacer ante esto, no? Quizás reconocer que las clasificaciones no son categorías absolutas, sino más bien formas de clasificación que son una suerte de punto de llegada, un punto de partida, pero no un punto de llegada, ¿no? Para un análisis como más complejo, ¿no? Y básicamente sería eso. Muchísimas gracias. Varias preguntas en línea. Para Hendel, de Isabel Álvarez, ¿cómo considera la importancia de lo global y de las experiencias de otras nuevas izquierdas latinoamericanas al analizar los lenguajes de la nueva izquierda costarricense? Para Sofía, ¿ha pensado en situar la defensa de la Revolución Cubana desde Costa Rica en contraste con las solidaridades y lenguajes de movimientos de la TAM durante la Guerra Fría, México, Chile, Uruguay? Iniciemos con estas dos. Bueno, sí, muchísimas gracias a la profesora Isabel Álvarez por hacer la pregunta, ¿verdad?, por YouTube. Bueno, ¿cómo considero yo, digamos, la importancia de lo global en relación con las nuevas izquierdas latinoamericanas para entender, digamos, a la nueva izquierda costarricense? A mí me parece que, digamos, si tenemos en cuenta a Costa Rica como una delimitación espacial, ¿verdad?, tenemos que resaltar cuál es la singularidad de la nueva izquierda costarricense con respecto al del resto de nuevas izquierdas latinoamericanas, ¿verdad? Hay que entender, digamos, que muchas de estas nuevas izquierdas que terminan llevando a cabo, digamos, una actividad político-militar, lo son por, digamos, un clima de violencia política muy fuerte, digamos, a finales de la década de los 60, ¿verdad? Una militarización de las relaciones políticas, ¿no? Pero ¿qué pasa en un país como Costa Rica, en donde esa militarización de las relaciones políticas no tiene lugar, no tenemos ejército, ¿verdad? Alcoa no genera una violencia al nivel de otros 68 latinoamericanos, no es lo mismo que Brasil, que es una dictadura que deja incontables estudiantes muertos, no es Uruguay, en donde hay 3 estudiantes muertos en menos de una semana en las jornadas de protesta entre abril y octubre de 1968, no es México, donde hay una masacre de Tlatelolco, ¿verdad? Entonces, no hay un agotamiento de las vías cívicas de oposición, lo cual quiere decir que las condiciones de Costa Rica no dan para un discurso revolucionario de tipo político-militar, ¿verdad? Y eso se ve cristalizado en el mismo lenguaje político, en los mismos lenguajes políticos y en concreto en el discurso de la nueva izquierda, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos a un partido socialista y un MRP que participan en elecciones, ¿verdad? El MIR en Chile, por ejemplo, que tampoco el aspecto político-militar es como de lo más importante, pero no participa en elecciones. Apoya críticamente a la Unidad Popular. El PRT argentino lleva a cabo también una actividad político-militar, ¿no? El Ejército Revolucionario del Pueblo. Nicaragua es fundamentalmente una guerrilla, ¿no? Aunque en Centroamérica el concepto de nueva izquierda no se utiliza, entra dentro de esa clasificación, ¿no? Como una organización inspirada por la Revolución Cubana, ¿no?
Entonces me parece que esa singularidad que de esas condiciones que tiene Costa Rica hace que el lenguaje político de Costa Rica sea particularmente singular con respecto al del resto de nuevas izquierdas latinoamericanas, ¿no? Sí. Sí, buenos días, gracias. Voy a hacer 3 preguntas, entonces muy concretas. Para Handel, estás estudiando el Partido Socialista y el Movimiento Revolucionario, pero ¿por qué no el Frente Popular? Digamos, si surge justo en ese mismo contexto, ¿verdad? Y creo que se podría ubicar ahí. Bueno, muchísimas gracias también, profesor, por la pregunta. ¿Por qué no el Frente Popular Costarricense? Esta pregunta también me la había hecho José Manuel Cerdas en su momento, ¿verdad? Me había dicho, ¿y por qué no la OST? ¿Y por qué no el Frente Popular? ¿Y por qué no el PRT? Bueno, si fuéramos así, la investigación nunca acabaría, ¿verdad? Son un montón de organizaciones de izquierda que no se han trabajado todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que la delimitación precisamente está dentro del mismo concepto de nueva izquierda como las organizaciones directamente influenciadas por la Revolución Cubana. El Frente Popular, aunque, ¿verdad? Esta clasificación que voy a utilizar es muy cuestionable, es una organización más o menos influenciada por el maoísmo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco por el que no lo incluí, pero esta no es la última investigación que voy a hacer en mi vida. Entonces, en algún momento sí me gustaría trabajar el Frente Popular y también el Partido Obrero y Campesino, ¿verdad? He visto como algunas fuentes, no hay mucho, que de hecho era en la organización en la que estaba Juan Diego Castro. Entonces sería como muy interesante eso, sí. Bueno, muchas gracias. Quedaron algunas preguntas aquí en la sala y en el chat de YouTube, pero lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Sin embargo, pues pueden ver las preguntas en YouTube y conversar con el profesor Andrea también. Bueno, cerramos entonces estas jornadas de la mañana del último día de nuestras jornadas de investigación y los invitamos a la 1:30 a la mesa de Historia e Investigación.